Recolección de la información. Los datos se deben recolectar de acuerdo al diseño del experimento. Esta etapa es de naturaleza rutinaria y es la que más incide en el costo y tiempo de la investigación. Existen 4 métodos principales. El empadronamiento directo es la recolección de la información mediante investigadores de campo debidamente entrenados que efectúan preguntas directamente a las unidades estadísticas de donde se desean obtener la información requerida. Empadronamiento indirecto. Con este método, las unidades estadísticas reciben un cuestionario y se les pide que lo llenen proporcionando así la información requerida. La forma más común de hacer llegar el cuestionario a las unidades estadísticas es la distribución por correo. Sin embargo, existen otros sistemas. Se puede distribuir el cuestionario a los empleados de una empresa junto con el sueldo, pidiéndoles de contestarlo anónimamente. Se puede publicar el cuestionario en un periódico y pedir a los interesados que lo llenen y lo envíen. La ventaja principal de este empadronamiento es la economía de dinero, pero tiene también sus desventajas, principalmente 2. Cuando recibimos el cuestionario, no sabemos quién lo ha llenado, si la unidad estadística u otra persona. Y la segunda desventaja es el bajo número de respuestas recibidas. Se sabe por experiencia que alrededor del 15% aproximadamente de los cuestionarios son devueltos en una encuesta por correo. Tercer método, registros. Algunos datos se recopilan por medio de registros que el gobierno u otras instituciones requieren que se les suministre. Por ejemplo, el libro de nacimientos, el libro de funciones, el libro de matrimonios, etc. Y los archivos administrativos. Algunas informaciones se pueden adquirir en los archivos administrativos gubernamentales o de la empresa privada. Por ejemplo, informaciones sobre las aseguradoras, número de accidentes de tránsito, etc. Diseño de un cuestionario. Al diseñar un cuestionario se deben tener en cuenta ciertas consideraciones. Selección de los diferentes tipos de preguntas. En los cuestionarios estadísticos, las preguntas se pueden clasificar según la forma, material que revisten y la respuesta que reclamen. Por ejemplo, preguntas, respuestas numéricas. Estos tipos de preguntas son excelentes a condición de que en la mente de la persona que conteste no haya ninguna duda sobre el número que debe expresar y este no sea resultado de cálculos complicados. Por ejemplo, ¿cuál es su edad? 25 años, 30 años. En este tipo de preguntas, si la respuesta debe ser expresada en una cierta unidad de medida, hay que especificarla. Por ejemplo, cuando dicen el peso, bueno, deme el peso en libras. Bueno, yo peso 200 libras. O deme el peso en kilogramos. Bueno, yo peso 100 kilogramos. ¿Ya? Eso sí hay que especificarlo. Preguntas alternativas o de 2 respuestas. Son preguntas que permiten a la unidad estadística de escoger solamente entre 2 respuestas. Sí o no. Sexo, masculino o femenino. La enseñanza de latín es buena o mala. También los tipos de preguntas son muy buenas por su simplicidad. Preguntas alternativas múltiples. Son preguntas que permiten a la unidad estadística de escoger entre varias respuestas posibles. Las alternativas en este tipo de preguntas deben ser claramente definidas y mutuamente excluyentes y deberán cubrir todas las respuestas posibles. Por ejemplo, ¿cómo expresaría usted su opinión sobre el nivel educativo de la escuela? Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Hay que escoger una de las 5 opciones. O muy buena, buena, regular, mala o muy mala. Preguntas abiertas o de respuestas libres. Cuando el número de respuestas posibles a una determinada pregunta es tal que no puede figurar en el cuestionario, hay que dejar que cada unidad estadística dé su respuesta libremente. Por ejemplo, ¿cuál es su profesión? Albañil, constructor, docente, ama de casa. Ya, entonces esas respuestas se vean entonces abiertas. Las segunda cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diseño de cuestionario son las cualidades de un buen cuestionario. Primero tenemos facilitar la respuesta. Es preferible pedir información a la unidad estadística en el momento mismo en que se tiene a la disposición.
evitando así distorsiones en la respuesta, lo mismo que es conveniente no dirigir preguntas que sean investigaciones o cálculos largos. Por ejemplo, en vez de preguntar ¿cuál es la producción anual de leche?, sería mejor preguntar ¿cuál es la producción semanal o diaria de leche? Preguntas precisas. Si se quieren respuestas precisas, las preguntas deben ser formuladas en modo preciso. Ejemplo, ¿cuál es su profesión? Pero si se preguntara ¿cuál es la situación de su profesión?, esta última pregunta no está clara, porque la información no es conocida exactamente por la mayoría de los entrevistados. Utilizar palabras claras y precisas. Es preciso desconfiar de las palabras que a nosotros, que redactamos el cuestionario, nos parecen perfectamente claras y conocidas, pero que corren el riesgo de no serlo para el público y dar lugar a divergencias de interpretación. Orden de las preguntas. Las primeras preguntas deben establecer una corriente de simpatía con el entrevistado. Si se consideran varios asuntos en el mismo cuestionario, es mejor terminar juntos antes de pasar a otro. O sea, las preguntas fáciles primero y las preguntas más difíciles de último. Las preguntas propias del cuestionario que estamos investigando. Primero, ofrecer la simpatía, la empatía con el entrevistado para poder entonces ganarse la confianza del entrevistado. Y grado de precisión del acercamiento. Muchas personas tienden a exagerar sus respuestas cuando se les pregunta directamente sobre sus habilidades u otras materias concernientes a su amor propio. Para evitar tales imprecisiones, se puede utilizar un acercamiento indirecto. En lugar de preguntar, ¿terminó usted la universidad?, se puede utilizar una pregunta mucho más indirecta. ¿Hasta qué año de su universidad llegó? ¿O qué nivel de educación universitaria aprobó? Es el más preciso. La tercera cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un diseño de cuestionario es la codificación. Para facilitar la tabulación de esa información, en particular la captación de datos, se coloca un número al lado de las respuestas cerradas. Este tipo de cuestionario se llama precodificación. Por ejemplo, para sexo agarramos el 1 para masculino y el 2 para femenino. ¿Ya? El operador de la máquina oprimirá el número correspondiente a la casilla marcada, de modo que se acelera el proceso de codificación y se reduce el porcentaje de error en la captación de datos. Regresamos entonces a la cuarta etapa: clasificación, tabulación y procesamiento de la información. Concluida la recolección de datos, los cuestionarios son enviados al procesamiento. Este procesamiento incluye la técnica, la crítica y la tabulación. La crítica. A menudo se presentan errores y omisiones al llenar los cuestionarios en una encuesta. Es necesario entonces revisarlo con el objeto de verificar si han sido llenados completamente y si han seguido las instrucciones dadas. Por ejemplo, ahí si ponen 100 encuestas, de repente solamente 60 sirvan y las otras 40 hay que desecharlas por alguna razón. Por ejemplo, para hacer una anécdota, cuando yo estaba en sexto año, una profesora española nos mandó a hacer una investigación y una chica iba a ser psicóloga, y entre las cosas que ella quería saber era qué queríamos estudiar cuando fuéramos a la universidad, y puso la pregunta ¿qué desea usted como profesión? Y uno de mis compañeros por maldad puso que quiero ser asesino. La chica se molestó, pero la profesora le explicó, no, esa encuesta no la tome en cuenta, deséchela y bótela y tome en cuenta las demás que completaron correctamente. En eso se concentra la crítica. Porque si usted deja un cuestionario porque se lo contesten, a veces por maldad le contestan cosas erróneas o cosas que son abruptas o que no vienen al caso. Entonces, mejor no ponerse de mal humor y desecharla. En eso consiste la crítica. Tabulación. Esta puede ser manual o mecánica. Tabulación manual. Uno de los métodos de tabulación manual consiste en clasificar los cuestionarios directamente en grupos de acuerdo con determinada respuesta. Cada grupo puede entonces clasificarse en su grupo. Por ejemplo, en el caso de sexo, apartamos todo lo que son de sexo femenino y todo lo que son de sexo masculino. Y después los contamos. O vamos haciendo rayitas en el tablero, cada 5 rayitas en un grupo, cada 5 rayitas en un grupo. Y eso vamos clasificando la primera pregunta apenas.
Y así vamos con la segunda, que es por ejemplo la edad. La edad, por ejemplo, si es intervalo de edad, ponemos todos los intervalos aparte, por su grupo, por divisiones, y después los contamos. Eso es tabulación manual. Y la tabulación mecánica, que es ampliamente usada para operaciones de tabulación repetitiva, complicadas o en gran escala. Esta tabulación mecánica viene hecha por medio del computador. Por ejemplo, los exámenes de admisión de la Universidad de Panamá. Como entran, por ejemplo, 50.000, hacen el examen de admisión, se usa entonces una página que está codificada con lápiz. Entonces esa página se mete en una computadora y la máquina lee el brillo del lápiz y va entonces llenando su información de datos. Entonces es mucho más rápido clasificar las 50.000 exámenes, y en fracciones de horas ya tenemos la información lista. Esa es tabulación mecánica.